El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará. No hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el 15º sábado del tiempo ordinario. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. La primera lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos del 37 al 42, nos narra la liberación de Egipto. El pueblo sale de Egipto, el pueblo de Israel, camino de la tierra prometida. La primera lectura de hoy nos describe de manera breve la salida de Israel de Egipto con su primer itinerario, de la ciudad de Ramsés hacia Sucot, y con la indicación del número de los israelitas, 600,000 los que iban a pie, o sea, sin contar a los niños. El número parece evidentemente exagerado. A buen seguro, fueron muchos menos, apenas algunos miles, los que escaparon de la esclavitud del faraón, pero al estilo oriental le gusta recurrir a la hipérbole y a la abundancia para recalcar la importancia del hecho y de las personas. Se alude después al pan ácimo, dando la explicación de que no fermentara. A causa de la prisa de la salida, fue imposible introducir la levadura en la pasta. Se hace a continuación la cuenta de los años transcurridos en Egipto, 430. Parece que podemos dar crédito a este número, en nada simbólico, y esto nos permite adivinar la cronología de esta estancia y de la salida de los judíos de Egipto. Se calcula así que los israelitas habrían salido de Egipto bajo el reinado del faraón Merneptah en la segunda mitad del siglo XIII a.C. y en consecuencia habrían llegado a Canaán en torno al año 1200 a.C. Esto es, como dicen los estudiosos, en la transición de la edad del bronce a la de hierro. De todos modos, lo que quiere indicarnos el autor de esta perícopa, en primer lugar, es que el acontecimiento del Éxodo fue, sobre todo, una acción de Dios. Esto es importante. El acontecimiento del Éxodo fue ante todo una acción de Dios. Aquella noche el Señor veló para sacarlos de Egipto. Se recalca la obra de Dios, como en todas las descripciones anteriores, y por eso se afirma a renglón seguido: esa misma noche será noche de vela en honor al Señor,
para los israelitas durante todas las generaciones. Un corazón agradecido, un alma que reconoce, una persona que se da cuenta de todo lo que Dios va realizando en su vida, evidentemente tiene que ser una persona vigilante, una persona de adoración, una persona de agradecimiento. Esto fue lo que hizo precisamente el pueblo de Israel. Esa misma noche será noche de vela en honor del Señor para los israelitas durante todas las generaciones, como acto de agradecimiento y de alabanza por todo cuanto Yahvé había hecho en favor de su pueblo. Y es que miren que de verdad Yahvé manifestó su beneplácito, su amor, su misericordia, su cercanía a través de la liberación del pueblo. Por eso es necesario el agradecimiento. El Evangelio nos muestra hoy la constante y siempre creciente animosidad de los enemigos de Jesús. Concretamente los fariseos, a pesar de sus continuos milagros y de su elevadísima doctrina, no solamente no escuchan su palabra y cierran los ojos ante los prodigios realizados, sino que hasta determinan su misma muerte. Se reúnen en consejo para quitarle de en medio. No han entendido, no se han dado cuenta quién es Jesús. En Jesús está toda la fuerza de la gracia, de la misericordia, de la divinidad de Dios en medio de su pueblo. Las palabras, las obras, las acciones que Jesús va realizando no les cae bien a los fariseos, porque Jesús, sin pretender hacerlo, se está ganando mucha gente en torno suyo. Jesús, percatado del peligro, se va a otra parte, no quiere dar un espectáculo. También él toma sus medidas de precaución, recomendando a sus seguidores que no divulguen su actividad. Es necesaria la discreción, es necesario el anonimato, es necesario que las obras que realiza queden de cara a Dios, nada más. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado su hora. En esto se muestra siempre obediente a la voluntad del Padre, que ha fijado por él los tiempos de su actividad y de su muerte. Mateo cita un hermoso párrafo de uno de los cantos del siervo de Yahvé, sobre la humildad y la paciencia del siervo encarnada por Jesús de una manera magnífica. De este siervo se dice que fue elegido previamente por Dios, que es su predilecto, aquel en quien encuentra sus complacencias. Dios ha puesto su espíritu sobre él. Esta descripción alude a la excelencia de su persona y a la riqueza de su vida, colmada de virtudes y de carismas. A continuación, muestra su actitud habitual frente a las duras realidades humanas. No tiene una reacción violenta, no discute ni levanta la voz. Más aún, salva todo lo que todavía puede tener una remota esperanza de salvación o de recuperación. Jesús se empeña en no perder nada de lo que el Padre le ha dado a cambio de su vida. También se anuncia en este oráculo la humildad, que será uno de los rasgos distintivos de Jesús. Su nota más característica, más aún,
será el aspecto en el que el mismo Jesús pedirá que le imitemos, en la humildad. Queridos hermanos y hermanas, qué repletas de doctrina y de profundidad están las páginas de la Sagrada Escritura. Su plenitud y su riqueza constituyen, sobre todo, una síntesis de todo cuanto se ha escrito en los libros sagrados. Síntesis de profecía y de cumplimiento, de pasado y de futuro, de historia y de vida, de fe y de Espíritu Santo. Esta síntesis perfectamente realizada es Cristo Jesús, aquel que encarna y resume en su vida y en su mensaje, en su disponibilidad y en su obediencia, todo el ideal de la palabra de Dios y todas las realidades de la historia de los seres humanos, con sus esperanzas más profundas, con los anhelos del corazón. Cristo es el anunciado en las profecías, en las promesas y en las figuras del primer testamento, y da cumplimiento a todo este mensaje con su venida y su misión. Todas las promesas de Dios se han cumplido en él, nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 1:20. E insiste el apóstol en la carta a los Romanos: la ley tiene su cumplimiento en Cristo. Jesús es, además, nuestra esperanza. Primera de Timoteo 1:1. Esperanza de vida eterna que hará al hombre perfecto, completo en su realidad humana y divina, como hijo de Adán e hijo de Dios, en la plenitud de la gloria. Jesús es también el ejemplo, el modelo, el camino, la verdad y la vida del hombre mientras camina sobre la tierra. Quien cree en él debe comportarse como él se comportó, según Primera de Juan 2:6, mostrando al mundo con su vida que él vive y reproduce la imagen del Hijo de Dios, llamado a ser el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Cristo es la síntesis, el punto culminante, la obra maestra de Dios aparecido en la historia para entregarnos una palabra de vida y abrirnos horizontes nuevos, ilimitados, hacia los que podemos caminar, revistiendo de una nueva existencia nuestros recursos y nuestras fuerzas al ser humano convertido, gracias a él, en hijo de Dios. Esto, queridos hermanos y hermanas, ha de generar en nosotros una gran esperanza y presentarle al Señor decididamente un hábito de humildad y sencillez, para aprender que no debemos cansarnos de superar cualquier obstáculo para imitarle. No nos ha dicho que tenemos que imitarle en su poder, en su autoridad, en sus milagros. Tampoco nos ha dicho que tenemos que imitarle en su oración, en su entrega total, en su celo por la salvación de la humanidad. No, nos ha pedido que le imitemos en lo que es más fácil, más interior, más compatible con nuestras escasas fuerzas y con nuestra experiencia. Nos ha pedido que le imitemos en la sencillez y en la humildad de corazón. Este es el reto que nos presenta Jesús hoy, y ojalá que todos a los que llegue este mensaje podamos hacer el propósito de asemejarnos cada vez más a Él
de permitir que sea Él el que toque nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser y lo transforme en Él. Que María, la Madre del Amor, nos acompañe en este caminar. Paz y bien. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. Vuelva a ustedes su rostro y les mire con amor. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.